Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hola, buenas, pues continuando con la serie de tutoriales de iniciación, vamos a seguir por lo más básico y ya después de explicar el triángulo y cómo exponer correctamente, vamos a entrar en cada uno de los apartados más en concreto. En el de hoy vamos a hablar en este capítulo vamos a hablar del diafragma. Y bueno, el diafragma es la apertura del objetivo, entonces depende del objetivo. Hay objetivos que tienen 2.8, otros son f4, otros son 1.8, los fijos suelen ser más luminosos. Entonces depende del objetivo, básicamente pues lo que abren las palas del diafragma para captar luz. Entonces cuanto más abren, más luz cogen y se miden pasos, cada paso es el doble del anterior. No el número, pero sí la cantidad de luz que recopila. Entonces son 2, 2,8, F4, 5,6, F8, F11 y F16 y F22. Bien, si os hablo de diafragma, lo primero que vais a pensar es en la profundidad de campo. Y la profundidad de campo no depende solo del diafragma. Es uno de los 3 factores que influyen, pero también influye la distancia del objeto que enfoquemos y la focal utilizada. Por eso con un teleobjetivo es mucho más fácil conseguir desenfoque. Sin embargo, con un angular es más difícil y es más fácil tener todo enfocado en su defecto. Y luego ya pues depende del tipo de fotografía, pues vamos a querer desenfocar más o desenfocar menos o tener todo nítido. Sobre todo en paisaje buscamos tener todo nítido y eso nos viene genial que sean grandes angulares. ¿Y qué hacemos? Pues cerrar el diafragma bastante y enfocar a la distancia justo mínima para que tener todo enfocado, a la hiperfocal, que eso ya lo veremos en otro capítulo. ¿Qué más comentaros? Por ejemplo, los sensores también influyen en el diafragma, pero no influyen realmente, porque claro, para tener un 50 milímetros en micro 4 tercios estamos usando un 25, que al multiplicarse por 2 va a ser un 50. Entonces, para tener el ángulo equivalente, micro 4 tercios, que es justo la mitad de alto y de ancho el sensor, ahí viene la gracia. A ver cómo lo explico. El 25 de micro 4 tercios tiene un ángulo equivalente al 50 de full frame, pero sigue siendo un 25. Entonces es una focal más pequeña que 50 y es más difícil desenfocar. Y por eso cuanto más pequeño el sensor, más difícil desenfocar, más o menos equivale a un paso. Por ejemplo, tirar a f2.8 con una PSC, pues le tenemos que sumar un paso, o 2.8 sería a f4 y es más o menos el desenfoque que tendríamos en full frame con f4. Y en caso de ese micro 4 tercios, 2 pasos. Entonces, si tenemos un objetivo micro 4 tercios que tiramos a 2.8, el 2.8 va a tener un desenfoque equivalente al 5.6 en full frame. Esto no es ni mejor ni peor, son características de cada tamaño sensor, entonces no hay que entrar en el trapo de es peor micro 4 tercios o es mejor full frame o al revés. Cada objetivo tiene sus cualidades y viene bien. Por ejemplo, para paisaje, pues yo como usuario de full frame me encantaría tener la profundidad de campo que tenía en micro 4 tercios, pero no puede ser todo. Entonces se ganan algunas cosas y he perdido en otras. Y ahora bien, usar los diafragmas también tiene consecuencias. Por ejemplo, al usar el diafragma de mayor apertura, normalmente los objetivos suelen perder un poquito de calidad en las esquinas. Pero cuando cerramos el diafragma demasiado por encima, por ejemplo en full frame por encima de F16, F11, F16 empieza a entrar ya la difracción, que también mete una pérdida de nitidez en las esquinas sobre todo. Entonces hay que tener en cuenta que siempre se ha dicho que la apertura óptima de un objetivo es 2 pasos más cerrados de su máxima. Entonces 2.8, un objetivo 2.8, F4 5.6, allá tendríamos la máxima calidad.
Yo creo que esa calidad se mantiene más o menos hasta F11 en el caso de full frame, pero eso ya depende de cada objetivo y deberíamos andar probándolo. Lo ideal es que cuando compremos un objetivo nuevo hagamos pruebas, o cuando creamos uno y nos lo dejen y tal, hacer pruebas a distintos diafragmas para ver cómo pierde, porque hay objetivos que aguantan mejor, por ejemplo, la resolución, el diafragma máximo, y otros peor. Y ahora, por ejemplo, estoy usando los Sigma y son los contemporáneos, que no son los ARC, pero el 16-28, por ejemplo, aguanta muy bien a 2.8, aguanta muy bien las esquinas. Es cierto que lo pones a 5 o 6 y se ve mucho mejor, o a F8, pero a 2.8 aguanta bastante bien. Ahora, en lo que interfiere al uso en paisaje. En paisaje siempre vamos a tirar a un diafragma cerradito. Siempre vamos a ir, como vamos con trípode y el tiempo nos da igual, vamos a poder cerrar el diafragma bastante y lo vamos a usar a F8, F11 en full frame. En caso de micro 4 tercios con un 5 o 6 valía. Pues entre 5 o 6 F8 sobraba. Y ahí está el juego. Con esto conseguimos tener todo más enfocado, la exposición va a ser más larga, pero no da igual porque solemos llevar trípode. Solemos y debemos llevar trípode. Y es el rendimiento óptimo para paisaje, para tener una profundidad de campo mayor también, sin perder calidad. Luego, en otro caso concreto, es el tema de las nocturnas. En el tema de las nocturnas vamos a tirar a apertura máxima. Normalmente vamos a buscar, para trabajar en nocturna, vamos a buscar objetivos que rindan muy bien en su apertura máxima. En caso de tener tracker o algo, pues podemos permitirnos cerrar 2 tercios de paso, un pasito, pero como mucho, pero vamos, tampoco, yo creo que tampoco lo voy a hacer este verano. Entonces, ya os digo, en nocturnas se buscan objetivos que rindan muy bien, y de hecho hay objetivos que son buenos para determinadas cosas, pero luego, por ejemplo, para nocturnas no son buenos. Pues también entran a otros factores, como por ejemplo las aberraciones, la distorsión que hagan las esquinas con las estrellas y demás. Entonces, ahí ya a la hora de comprar un objetivo para nocturnas hay que informarse mucho. ¿En qué más casos nos puede interesar el diafragma, tener un diafragma muy abierto, un objetivo muy luminoso? Por ejemplo, en la fotografía de retrato se suele utilizar, pero ojo, no tirar siempre a 2.8, porque vais a tener una profundidad de campo mínima, depende de la distancia focal. En retrato interesa bastante objetivo luminoso para desenfocar el fondo, pero teniendo enfocado a la modelo en su mayor parte. En tema social, yo creo que les viene muy bien los objetivos luminosos por 2 características: por el desenfoque del fondo, que van a poder borrar el fondo y eliminar distracciones, y también porque, por ejemplo, una boda es en una iglesia, en las iglesias suelen ser sitios bastante oscuros, entonces ese extra de luz te va a permitir no tener que subir tanto el ISO. Y poco más que deciros. Si os están gustando estos vídeos, podéis suscribiros al canal, que últimamente hemos tenido una subida muy grande y ya estamos cerca de los 1000, nos faltan solo 200. Y el podcast, como habéis visto, lo he eliminado por completo, lo he vuelto a resubir, porque ahora se admite RSS y me va a permitir subirlo más a menudo fácilmente, porque se suben automáticamente. Ya no me tengo que preocupar de hacer un vídeo específico del podcast para subirlo a YouTube. Y poco más que contaros. Podéis seguirme en Instagram, aquí en YouTube, que es donde más activo estoy. Ahora prácticamente Instagram lo tengo un poquito abandonado, pero bueno, siempre se suben fotos. Y luego también me tenéis en otras redes como Flickr o 500px con el mismo nombre. De hecho, podéis ver en los enlaces del vídeo mi página web, y ahí están todos los enlaces. Incluso en mi web podéis ver mis fotos yo creo que es el sitio donde mayor calidad se pueden ver. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo, que será del tiempo de exposición.